Buenos días, mi nombre es Edgar Arias Bendezú, soy médico de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, pertenecientes al Ministerio de Salud. Y el tema que voy a desarrollar el día de hoy es el de telegestión para la implementación y desarrollo de telesalud, ¿no? En el marco de la directiva número 116, recientemente aprobada en el Ministerio de Salud, ¿no? Pues bien, vamos vamos a ver cuáles son los puntos a desarrollar en esta presentación. Algunos puntos vamos a hablar sobre generalidades, el marco general, lo que implica la gestión en salud. Después, pasando por algunas experiencias, porque esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se viene desarrollando, con muchas experiencias internacionales básicamente, ¿no? Y después tocaremos algunos temas rápidamente sobre las dimensiones y alcance de la telegestión y entraremos en detalle de esta directiva administrativa que se aprobó recientemente, ¿no? En este 2020, y finalizaremos esta presentación con algunas conclusiones para llevarnos a nuestra casa. Muy bien, entonces empezamos rápidamente, ¿no? Como un estudio de crecimiento económico publicado en el 2001, detalla, las innovaciones en salud en la actualidad podrían explicar hasta el 40% del crecimiento económico de un país, ¿no? Y en contraposición, la falta justamente de este acceso a salud, nutrición, mantiene un país, o al país podría mantenerlo en niveles de estancamiento económico. ¿Y por qué les traigo a colación este estudio? Justamente para que nosotros podamos, desde el inicio, eh, saber cuál es realmente la importancia de lo que puede traer consigo estas gestiones, este estudio, nuestro trabajo en implementación de algunas de las herramientas que van a acercar más los servicios de salud a nuestra población, como es, por ejemplo, los servicios de telemedicina, de los que ya vamos a hablar más adelante. Bien. Y bueno, no me quiero quedar solamente en eso, ¿no? Y lo que quiero decirles es que justamente no solamente la idea es hacerlo, sino es hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la gestión de estas operaciones de forma eficaz, ¿no? Eh, lo que se busca es justamente la ejecución de estrategias de manera concreta, que esto se traduzca en cambios organizacionales, eh, utilizando de manera disciplinada algunas herramientas de forma analítica, ¿no? Algunas técnicas y algunos programas. Y esto está descrito ya en algunos textos que todos los gestores vamos a poder revisar o en algún momento los hemos revisado, ¿no? Es importante entonces lo que estoy manifestando para que terminemos de dimensionar que la idea no solamente, o al menos del Ministerio de Salud, esta iniciativa o lo que se buscó con la directiva número 116, perdón, la resolución ministerial número 116 que aprueba esta directiva de la telegestión, es traerles alguna herramienta para que se pueda materializar de una manera eficaz todas estas iniciativas, estas innovaciones que les estaba mencionando anteriormente, ¿no? En materia de salud. Bien, entonces, ya entrando un poco más en detalle acerca de cuáles son justamente los componentes de la gestión, que a su vez están recogidos dentro de esta directiva administrativa, la número 284, que se aprueba con la resolución ministerial número 116, ¿no? Ustedes van a poder ver, si pueden darle lectura a esta directiva, que recogemos los 4 componentes de la gestión, ¿no? La planificación, la organización, la dirección y el control. Ahora, esto de repente les puede sonar familiar, ¿no? El planear, el hacer, ¿no? El evaluar, el chequear. Esto
suena como un símil a lo que vendría a ser el ciclo de Deming, ¿no? El ciclo de mejora continua. Y es porque en realidad recoge básicamente algunos de los mismos procesos, ¿no? Incluso algunos que ya he podido revisar de repente algo de administración de salud, administración pública, también es similar al ciclo de administración. Pero entonces, entrando un poco más a cada uno de estos componentes, ¿no? Como ustedes ven en la diapositiva, lo que buscamos con la planificación, ¿no? Para empezar con este componente es justamente que se ejecute la conducción, la rectoría, que se definan cuáles son los objetivos, los planes, ¿no? Si estamos hablando ya sea de un proyecto, de un plan institucional, ¿no? Este primer componente es básico, es importantísimo. Y después viene ya la organización, cuando uno empieza a detallar, a delegar funciones, algunos roles, cuáles son los actores importantes que van a participar, ¿no? El cómo, hasta cuándo, la calendarización, y después viene ya la parte de la ejecución, ¿no? En donde se va a notar justamente el liderazgo de los gestores, ¿no? Y cómo es que van a dirigir, cómo es que se va a poner en marcha o implementar lo que se pueda haber determinado por hacer, ¿no? De nuevo, si estamos hablando de un proyecto para la implementación de servicios de telemedicina, por ejemplo, o de alguno de los otros ejes de la telesalud, como por ejemplo información, educación a la comunidad, el famoso TeleIEC, ¿no? Y finalizaremos justamente con el componente del control, donde haremos pues todas las evaluaciones internas, ¿no? Supervisiones, monitoreos, o si es que se ha planeado hacer una evaluación externa también, ¿no? ¿Y quién es el encargado de justamente conducir tanto la elaboración como también la ejecución, ¿no? de todo este plan? Es el telegestor, ¿no? Es un actor importante que también está detallado dentro de esta directiva, ¿no? Y obviamente, para que se pueda materializar esto, lo que se busca es que estos proyectos, planes, sean incluidos dentro de los que ya están aprobados institucionalmente, ¿no? Los que proporcionan el financiamiento y la aprobación, ¿no? De los titulares de alguna institución, ¿no? Es importante entonces el rol del telegestor para llevar a cabo todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Y ahora, sin ser menos importante, la integración del recurso humano tiene que ir a lo largo de todos estos componentes, porque obviamente mientras mejor nosotros reconozcamos el personal que va a desarrollar una u otra función y obviamente asuman sus roles, mejor y más eficaces vamos a ser en la implementación de nuestros planes o proyectos de telegestión. Y aquí es importante también mencionar, sobre todo en estas épocas en las que estamos pasando por emergencia sanitaria, que es importante tener en cuenta la gestión del riesgo, ¿no? Y esta gestión de riesgo viene a ser un proceso que está orientado, dirigido a que se generen acciones para eludir o reducir los efectos adversos. Como ustedes habrán escuchado, nosotros no podemos eliminar de todos los riesgos. Lo que hacemos es gestionar, minimizar el daño que puede causar, ya sea para nuestro propio proyecto de manera directa eh, cuando estamos en la ejecución, ¿no? De un plan, por ejemplo, como para, obviamente, las repercusiones que van a traer posteriormente en la salud de la población, ¿no? Y lo que queremos es justamente que cuando gestionemos este riesgo se puedan desarrollar, identificar y aprovechar mejor las oportunidades, ¿no? Que se reconozcan, ya sean oportunidades, cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de manera interna dentro de nuestra institución y también las oportunidades de mejora externas, ¿no?
ya cuando hablemos un poco más sobre los proyectos vamos a poder detallar esto que le estoy mencionando, ¿no? Lo que se quiere es mejorar, obviamente, el rendimiento, la eficiencia y la efectividad de nuestras acciones de lo que nosotros planeemos, ¿no? Aquí es importante también detallar que justamente lo que se busca como gestión pública, ¿no? Al menos lo que menciona la Secretaría de Gestión Pública es que el Estado, ¿no? Y las instituciones del Estado sean eficientes. ¿Por qué? ¿Eficientes en qué? Eficientes en buscar o en generar un Estado moderno, ¿no? Cuando se habla de Estado moderno, quiere decir que todas las instituciones, servicios se orienten o se estructuren alrededor del usuario, ¿no? O sea, de nuestros pacientes, por ejemplo, ¿no? De las personas de a pie de nuestra población, ¿no? Y que esto no solamente sea un servicio que se colocó a pedido de alguien, sino que tenga una visión más estructurada, ¿no? Que exista la gestión intergubernamental, que, por ejemplo, también haya una adecuada rendición de cuentas, ¿no? Que haya un adecuado control, que haya un adecuado balance, que lo que generemos nosotros dentro de estos planes, proyectos sean sostenibles o busquen la sostenibilidad. Y estamos hablando de telesalud, de telemedicina, obviamente la innovación, ¿no? Todo eso va a generar justamente un Estado moderno, ¿no? Y eso es lo que estamos como Estado teniendo como visión para todas las instituciones públicas, ¿no? Y entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta justamente para la implementación de estos planes en telesalud, ¿no? Y es que si nosotros podemos extraer algunas, datos de, de un texto de salud pública, hay que tener en cuenta que la sociedad nos exige cada vez más transparencia en relación con el manejo de los riesgos a los cuales se expone permanentemente, ¿no? Obviamente se exponen de manera consciente o inconsciente, muchas veces es de manera inconsciente, ¿no? Y en general todos los prestadores de salud, la idea es que tengan más presente, más a la mano, ¿no? Y que dentro de su planeamiento hayan considerado más la gestión de riesgos de las operaciones rutinarias, ¿no? En general. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente lo pongamos en papel, sino que nosotros, dentro de las atenciones que nosotros prestamos, por ejemplo, en un establecimiento de salud, ¿no? Se vea justamente esa gestión por el riesgo, ¿no? Ahora con más trascendencia que incluso antes. Por ejemplo, si es que hay una adecuada señalización para ver los flujos, porque ahora los flujos dentro del establecimiento de salud han cambiado, ¿no? Hay, por ejemplo, flujos para pacientes COVID y flujos para pacientes no COVID. Por ejemplo, toda esa gestión del riesgo tiene que verse, ¿no? En los establecimientos de salud. Entonces, eso es importante, tiene que traducirse, ¿no? Esta gestión de riesgo en hechos, ¿no? En algo que el poblador, la persona de a pie, ¿no? Lo vea cuando acude a un servicio de salud, ¿no? Y lo que queremos es que todas las instituciones en general debemos de formular y promover la adopción de políticas, objetivos, estrategias y acciones, todo orientado a la gestión del riesgo de salud. Como repito, ahora, hoy más que nunca, ¿no? Y pasando ya a otro punto, como les decía, esto no es algo nuevo, esto no es algo que recién estemos buscando o estemos tratando de descubrir la pólvora, es algo que ya se lleva con mucho tiempo de anticipación en muchos países, ¿no? Yo les traigo algunos pequeños ejemplos y los invito a revisar también, ¿no? Que en proyectos de telegestión y en experiencias, implementación de telemedicina, hay bastante de dónde aprender, de dónde sacar buenas y malas experiencias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos
En, a ver, nosotros vemos, por ejemplo, este estudio que está arriba a la derecha de sus pantallas, ¿no? Creo que no se puede señalar bien, ya hay incluso protocolos para la telegestión aplicados al primer nivel de atención, ¿no? Que son muy interesantes porque de repente podemos pensar que la telemedicina y estos proyectos que se puedan gestionar de manera remota están diseñados para establecimientos de salud eh, de los niveles, de los mayores niveles de atención, ¿no? Del segundo o tercer nivel de atención para los institutos. No, es perfectamente aplicable desde el primer nivel de atención. De hecho, ustedes, si han necesitado, o alguno de sus familiares o personas cercanas han necesitado en estas épocas atención en salud, se habrán dado cuenta que ahora la mayoría de servicios se están brindando de manera remota, ¿no? Pero casi sin algún proyecto detrás, o sea, se han tenido que implementar sobre la carrera, ¿no? Y a raíz de la emergencia sanitaria. Entonces llega el momento ahora de ponerle un adecuado sendero a la implementación de estos servicios, por ejemplo, ¿no? Y como les muestro aquí, hay mucho de donde revisar, hay muchas experiencias a tomar en cuenta, ¿no? Y no solamente en el extranjero, sino aquí en nuestro propio país, ¿no? Miren, la fecha de esta revisión, que es de 2015, en donde se hace una compilación de 38 proyectos, ¿no? Que fueron publicados o no. Esto fue una revisión bastante exhaustiva de algunos proyectos eh, desde el 2002 hasta el 2010 que involucraban justamente la telesalud como eje central del tema de desarrollo de los mismos 38 proyectos recopilados. Y para sorpresa, si puede ser así, ¿no? El segundo eje que se estaba desarrollando o se desarrollaba en estos proyectos era justamente la telegestión, ¿no? Aquí en el país. Entonces, nosotros nada más lo que tenemos que hacer es empezar a replicar estas buenas prácticas, estas buenas experiencias, ¿no? Buscar información, eh, ir hacia ahora los documentos normativos. Desde marzo ya contamos, por ejemplo, con este documento normativo que es totalmente perfectible, pero bueno, al menos ya nos acerca algunas herramientas para poder desarrollar nuestros planes, ¿no? En nuestros establecimientos de salud. Y bueno, vamos ahora, o en nuestras instituciones en general, vamos ahora a lo que nos llevó justamente a plantear este tema como uno de los temas a desarrollar en el curso, ¿no? Y es lo que les comentaba, que desde marzo ya se aprobó esta resolución ministerial, ¿no? O esta resolución ministerial, mejor dicho, aprueba esta directiva administrativa, la 284, ¿no? Y que, como ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas, ¿no? Tiene justamente el desarrollo de todo lo que se va o lo que se busca impulsar como procesos de telegestión para la implementación de los servicios de telesalud. La finalidad, y se las voy a leer para que ustedes lo tengan bien presente, ¿no? Que nosotros buscamos contribuir, ¿no? A la mejora de los servicios de salud a través del uso de las TICs, ¿no? Buscando, como ya les mencionaba anteriormente, que haya una eficacia, ¿no? De lo que se busca, lo que el recurso humano viene a aportar para los servicios de telesalud, ¿no? Para que obviamente todo eso se traduzca finalmente para la población en un Estado moderno, democrático, descentralizado, desconcentrado, con una administración enfocada en la obtención de recursos, de resultados, perdón. Y yo aquí agregaría también, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Con una administración enfocada en la gestión de riesgo también. Y esta directiva, como objeto general,
o como objetivo general, lo que quiere es que se oriente, se articule y se impulsen los criterios y procesos de telegestión para que se implementen justamente todos los ejes de la telesalud, los servicios de telesalud, telemedicina, telegestión, tele-IEC, ¿no? La telecapacitación, ¿no? En todas las instituciones de salud, llámese IPRES, llámese UJIPRES, ¿no? Llámese IAFAS, y todos los demás, ¿no? Ahora, incluso esta directiva, aparte de este objetivo general, tiene otros 3 objetivos específicos más, ¿no? Lo que buscábamos era establecer criterios y procesos, ¿no? De justamente estos componentes de la gestión en salud, ¿no? ¿Se acuerdan los que mencionaba, ¿no? La planificación, la organización, la dirección y el control. Buscamos nosotros enmarcar cómo es que se van a desarrollar estos componentes con la telegestión. Además, lo que queríamos también era que se garantice la disponibilidad de personal para que se desarrollen procesos, ¿no? Bajo los criterios de organización y racionalidad que ya están definidos, ¿no? Y procurar a la vez que la telegestión sea de manera efectiva, que esté a disposición, o que se ponga a disposición infraestructura física y tecnológica para que se cumplan todos los procesos de telesalud, ¿no? Esto de telesalud, como les digo, no es nuevo ni siquiera para nuestro país. Nuestra norma también ya tiene algunos años y el reglamento igual. Esta directiva está aprobada para todos, ¿no? Es aplicable a nivel nacional, ¿no? Y lo que se buscaba justamente es que en todos estos organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, ¿no? Las DIRESas, las gestiones regionales, las redes, las DIRIS, ¿no? Incluso las mismas CIPRES, ¿no? Puedan aplicar justamente estos criterios de gestión. Y más o menos parafraseando, justamente como ya se definió en esta misma directiva, ¿qué cosa es la telegestión? Pues lo que decíamos, ¿no? Es la aplicación de los principios y conocimientos y métodos de gestión de salud mediante el uso de las TIC, ¿no? ¿En qué? En justamente estos componentes que yo ya les mencionaba que forman parte del ciclo de administración en salud, de los componentes de gestión en salud, o incluso, como les decía, haciendo el símil al ciclo de mejora continua. Y entonces, aquí voy a tratar de ser un poco puntual, porque es importante lo que está puesto ya dentro de la misma directiva, ¿no? Y pido disculpas por traducirlo o ponerlo textualmente, pero es importantísimo. Si ustedes lo revisan, esta no es una directiva muy larga y yo les invito a leerla, pero justamente lo que es importante es el rol del telegestor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que conducen justamente el accionar de todo el equipo que se destine justamente para la elaboración y la implementación de los planes o proyectos de telesalud, ¿no? Y lo que este telegestor tiene que considerar es justamente que se elaboren y se incorporen las responsabilidades de los coordinadores de telesalud en documentos que tengan validez y que puedan darle a un tipo de piso, de sostén, ¿no? Y que detallen las funciones en sí de estos coordinadores de telesalud, ¿no? Llámense manuales de organizaciones y funciones, ¿no? O manuales de perfil del personal en las DIRESas, GERESas o DIRIS. Si algunos han tenido experiencias en algunos establecimientos de salud de cualquiera de los niveles, existen ya coordinadores de telesalud en los establecimientos de salud y en las direcciones o en las DIRESas, en las DIRIS. Ellos son los brazos articuladores de la Dirección de Telesalud, de la Dirección General de Telesalud, referencia y urgencias. Ellos son los que nos ayudan a llevar a cabo todas las prestaciones, las atenciones, consolidar información y centralizarla también para el análisis, ¿no? Entonces es importante que el telegestor lo incluya dentro de sus planes y les dé el mayor
o que estas instituciones le den a este coordinador de telesalud el mayor sostén y apoyo posible. Porque si no, va a ser difícil que ellos puedan articular justamente estas funciones que estaba yo mencionándoles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay que tener en cuenta? ¿O qué más el gestor tiene que tener en cuenta? Que tanto el Ministerio de Salud como las DIRESAs o gerezas de DIRIS tienen que estandarizar los procesos y procedimientos de gestión, ¿no? Y estandarizar dónde, ¿no? En sus guías de práctica, ¿no? Y estas tienen que también tener detrás una resolución, pues que le dé la validez y la importancia de vida, ¿no? Porque si no, tampoco va a poder ser de cumplimiento obligatorio, sino, o de referencia. Entonces es importante que eso también sea buscado y se implemente en todas estas instituciones. Aparte también, la idea es que se estandaricen los procesos de atención a través de otros instrumentos de gestión o de administración que son también importantes, ¿no? En cualquiera de las UPSS que forman parte de una IPRES. ¿Por qué? Porque es importante que esto esté protocolizado, que sepa cómo se va a trabajar, que no, como tal vez por la necesidad se ha tenido que hacer en este momento, no que sobre la carrera implementar uno u otros consultorios o actividades de telesalud o telemedicina dentro de estas UPSS, ¿no? Lo importante es que la idea es que se lleve de la mejor manera posible, ¿no? Buscando la eficacia de los servicios. Entonces, en esta directiva también lo que nosotros hemos querido hacer es justamente que los procesos estén ya más o menos delimitados para que les sea más fácil implementarlos a los telegestores, ¿no? Ustedes van a poder ver algunos flujos muy básicos, pero que nosotros hemos querido acercárselos para que les sea de mayor utilidad. Incluso algunas herramientas también hemos incluido como los formatos, por ejemplo, para la consolidación de la información, cuando se haga una reunión se pueda tener instrumentos de validez, ¿no? Que recojan justamente lo que se pueda ir trabajando en la implementación de estos proyectos de telesalud, ¿no? Ahora, esto no es obviamente que tenga que ser estricto, puede ser modificable, puede ser ajustado a las necesidades de cada una de las realidades, pero es importante ver que la telegestión es más que una sola reunión, porque muchas veces se le llama telegestión a una teleconferencia que se tienen entre autoridades o entre actores importantes en una institución de salud o entre instituciones de salud. Pero la telegestión es mucho más que eso, ¿no? Implica la revisión, la propia reunión, la recopilación de información, la toma de decisiones, después el control que tiene que haber después, ¿no? Esto es mucho más amplio, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, finalmente, entonces, para ir concluyendo ya con la presentación, a modo de resumen de esta presentación, les puedo ir mencionando que la necesidad de que se hagan estas telegestiones de manera eficaz es alta, sobre todo en este momento, ¿verdad? Hay que tomarnos el tiempo para a pesar de las necesidades que existen ahorita de atenciones en salud, como gestores nos sentemos a detallar, a planificarlo y a implementar bien nuestros servicios, ¿no? Los componentes de la gestión en salud también pueden realizarse de manera efectiva, de forma remota o utilizando las TIC. Ya tenemos bastante experiencia, creo, en estos meses y sabemos que se puede hacer un trabajo efectivo, se pueden hacer telegestiones, ¿no? De manera efectiva utilizando las TIC. Ya como que se le ha perdido un poco el miedo al uso o al trabajo remoto, ¿no? Y el MINSA, con esta directiva administrativa, así como con muchas otras disposiciones, tanto normativas como de gestión, está apostando por la ejecución de estrategias y cambios organizacionales, ¿no? Sobre todo en la implementación de servicios de telesalud, y más aún en estas épocas de crisis, ¿no? Y no quiero irme, o no quiero terminar la presentación sin antes mencionar que
Hay muchas también iniciativas que ya se están adoptando en algunos países para mitigar los efectos de esta enfermedad del COVID-19, ¿no?, en nuestra población. Hay algunas iniciativas, tanto privadas como públicas, que involucran el uso de la telesalud, ¿no? Hay países como Honduras que han implementado proyectos, ¿no?, para fortalecer sus servicios de salud, sus establecimientos de salud, ¿no? Tanto para el área de referencias como para la atención incluso de emergencias, utilizando servicios de telemedicina, como también pasamos por iniciativas privadas, ¿no? Para, para el apoyo al diagnóstico, por ejemplo, con con la, con la puesta en marcha de iniciativas eh, tecnológicas que permitan una mejor lectura de eh, algunas herramientas de apoyo al diagnóstico en imágenes, por ejemplo, ¿no? Y en nuestro país, bueno, nosotros no nos hemos quedado atrás. Si ustedes revisan la página del Fondesi, hay justamente muchos proyectos que han involucrado telesalud, telemedicina, ¿no? Para dar respuesta a esta pandemia, ¿no? Para apoyar a la población. Y yo les invito a revisar algunos de ellos, hay muchos proyectos interesantes y que involucran desde la propia gestión de servicios de manera remota como educación y capacitación al personal, ¿no? Bueno, eso sería todo desde mi parte. Muchas gracias por su atención y dejo los contactos para cualquier consulta. Muchas gracias.